En Lima, la novedad en Lima está un grupo que se llama Los Pistacos. No crean que los pistacos son pues, los que sacan sangre, te matan. No, estos sacan la grasa de la gente que va a bailar con ellos, ¿no? Especialmente la gordita. ¿Cómo está el amigo Masario y el amigo Rusme? Un saludo para Full Ritmo. Usted primero, maestro. Bueno, quiero saludar a Full Ritmo, gracias a Julián Peña, la oportunidad que nos brindan en esta oportunidad. Saben que los pistacos, yo creo que ya en Lima es un furor y ya estamos conquistando todo el Perú. Y acá está Gracias, Julián Peña. Rusme, ¿no? Sí, gracias, Julián Peña, por esta oportunidad y gracias también al señor Osvaldo, que es parte de él que está. Porque en el sur ya está sonando su música, maestro. Claro, muchas gracias, señor Osvaldo Villanueva, y a usted, don Julián. Y yo sé que en el sur vamos a hacer un grupo prometedor y vamos a estar siempre al gusto de todos nuestros hermanos sureños. ¿Qué novedades la propuesta musical que tiene Los Pistacos, no solamente para tus fans, no solamente para Lima o para el sur? Esta paginita la ve todo el Perú y todo el mundo. Cuéntame. Bueno, gracias. Los Pistacos entran por la fusión, un estilo diferente. Hemos innovado el arpa y el requinto. Yo creo que no ha sucedido esto años atrás, pero gracias a eso ya es una promesa musical. Yo creo que somos jóvenes, pero sí ya estamos llegando a los diferentes departamentos gracias a la fusión. Jóvenes con talento, porque si tú copias lo que hace otro grupo, no pasa nada. Hay que ser original en ese aspecto, ¿no? Sí, en este caso nosotros hemos creado un nuevo estilo, la combinación. Quisiera invitar a todos los hermanos a nivel mundial que lo escuchen y que nos opinen en el blog. Full Ritmo. Full Ritmo, por favor. Tiene que checar, maestro. Que opinen, por favor. Y aquí el señor Julián Peña estará comentando también. ¿Qué tema recomiendas para buscarlo en YouTube? Ahí tenemos La Escobita, La Bala Perdida, Interesada, dime quién. Aquí estoy. Hay un tema dedicado hasta a Magali Medina, por favor. Ah, ¿usted han hecho a Magali Medina? El Guaylas el Picarón, yo creo, lo hemos escrito para Magali Medina pensando en ella. Y justamente Magali Medina ha participado en un evento folclórico, ¿no? Sí, ya está entrando lo que es a la música folclórica, también ya va a contar muy pronto con nosotros. Me parece muy bien. En el evento. ¿Y cuánto tiempo usted tiene esa relación con el señor de Radio Alegría, Osvaldo Villanueva? Aproximadamente 4 meses. Ya, mandaron su material a la radio. Hemos mandado mi material y él está allá. Sí, porque el señor así nomás no apoya, porque ha escuchado que es buen material y yo pienso que ustedes tienen futuro, ¿no? Así es, gracias, ¿no? Quisiera agradecer a toda la gente del sur. Yo creo que ya está gustando a los